Administrador de base de datos. El administrador de base de datos es la persona que tiene la responsabilidad de mantener y operar los sistemas de información de las organizaciones, además de crear bases de datos normalizadas, usando una nomenclatura de diseño estandarizada. Diseñar repositorios más eficientes para el análisis de información. Transformar los requerimientos del cliente en regla de negocio y hacer con ellas un modelo. Para poder obtener el máximo provecho a una base de datos, el administrador debe usar el lenguaje SQL para la creación de funciones, triggers, procedimientos almacenados, transacciones y consultas avanzadas. En la actualidad, los almacenes de datos son altamente requeridos por las organizaciones para concentrar los datos más importantes y tener información veraz, rápida y a la mano para la toma de decisiones. Por esto, estarás a cargo de su diseño e implementación, además de su mantenimiento. Como administrador de base de datos, manejarás información que no te pertenece, por lo que deberás asegurar su confidencialidad y protegerla mediante los programas con que la manipules. El mundo de las bases de datos es una excelente oportunidad de negocio. Aprovéchala. ¿Qué hace un administrador de base de datos? Tu trabajo es muy importante, porque de ti depende la disponibilidad y seguridad de la información en las organizaciones. Originalmente, las bases de datos solo se usaban para guardar datos en computadoras o servidores especializados. Por ejemplo, para saber cómo iban las ventas de la empresa, quiénes eran los clientes y qué compras se hicieron durante un periodo específico. Ahora, las bases de datos no solo sirven para conocer datos, sino para hacer predicciones del comportamiento de muchos aspectos de una organización. Estas predicciones se logran a través de la transformación de los datos en información estructurada para su posterior análisis y aplicación. En sí, los datos se convierten en conocimiento. Antes de llegar al análisis de datos, hay que dejarlos listos para ser analizados. Para ello, el administrador de base de datos aplica metodologías de extracción de datos. Posteriormente, los transforma en un repositorio de información más eficientes, que permite hacer búsquedas gracias a que la información está enfocada a un objetivo de predicción. Para que la extracción de información en las bases de datos sea lo más eficiente posible, estos deben estar normalizadas. Es decir, todo proceso de modificación debe cumplir con las normas de la organización, de tal manera que el repositorio se alimente de información que cumpla con el objetivo de predicción. Todos estos procesos se hacen con el sistema gestor de base de datos, herramienta primordial del administrador, porque en ellas se crea y manipula la base de datos. Como administrador de base de datos, manejarás información que no te pertenece. Por lo tanto, malas prácticas como: nunca compartas o modifiques la información de una base de datos sin la autorización de tus superiores o tus clientes. No copies o robes información de una base de datos para usos alternativos. Si detectas alguna anomalía o modificación no autorizada en la base de datos, notifícala a tu jefe de inmediato. Todo almacenamiento, acceso, uso, comunicación, manipulación y disposición de información de la base de datos lo debe conocer tu cliente o supervisor. Estas recomendaciones te servirán para que puedas hacer tu trabajo lo mejor posible, además de entender la responsabilidad detrás de la administración de base de datos. Lenguaje estructurado de consulta, SQL. En tu camino como administrador de bases de datos, vas a manejar el lenguaje SQL, el cual se usa para definir y manipular a las bases de datos y consultar información. Por lo que es necesario que comprendas en qué consiste y cómo usarlo. El lenguaje estructurado de consulta SQL, por sus siglas en inglés, es usado para la programación de las bases de datos. Se divide en el lenguaje de definición de datos. Sirve para crear, modificar y borrar una base de datos, tablas y campos. Contiene las siguientes funciones básicas. Create. Crear objetos de datos, como nuevas bases de datos, tablas, vistas, entre otros. Alter. Modificar la estructura de una tabla u objeto. Se pueden agregar, quitar, campos a una tabla. Modificar el tipo de campo, etc. Drag. Elimina un objeto de la base de datos. Truncate. Borra todo el contenido de una tabla,
sin eliminar a la misma. El lenguaje de manipulación de datos sirve para insertar, modificar, borrar y buscar un registro de la base de datos. Opera con las siguientes funciones básicas. Insert. Agregar registros a una tabla. Update. Actualizar o modificar registros, sin necesidad de borrarlos y volverlos a agregar. Delete. Borrar registros de una tabla. Select. Busca información en una base de datos. Todos los sistemas gestores utilizan SQL para crear y manipular a las bases de datos, incluso en su interfaz gráfica. Seguridad y salud laboral. A continuación, aprenderás la importancia de aplicar las medidas de seguridad y prevención para evitar situaciones que puedan afectar tu salud o generar accidentes en tu área de trabajo. En tu trabajo, desde casa o oficina, puedes estar expuesto a riesgos que provocan lesiones, accidentes o enfermedades, ya que pasarás mucho tiempo sentado frente a una computadora. Por lo tanto, considera las siguientes medidas para cuidar tu equipo de trabajo. Mantén limpio tu lugar. Señala tus horarios de comidas, respétalos y emplea las zonas designadas para hacerlo. Mantén tu espacio de trabajo ventilado y con iluminación adecuada. Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios. Comprueba que las conexiones y cables eléctricos de tus equipos estén bien conectados y no estén dañados. Ubica las salidas de emergencia e infórmate sobre qué hacer en caso de incendios, sismos o cualquier emergencia. Conecta tus equipos a un regulador para protegerlos de variaciones en el voltaje. Tus hábitos laborales. Cuida tu postura cuando trabajes frente a un equipo de cómputo. Mantén la cabeza en alto. Relaja tus hombros. Recarga tu espalda en las sillas. Vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados. Ajusta el monitor de la computadora a la altura de tu vista. Conserva un brazo de distancia del monitor. Y apoya firmemente los pies al piso. Usa correctamente el ratón para prevenir lesiones en la muñeca. Alinea tu mano con el antebrazo y conserva esta posición cuando muevas el ratón. Coloca tus manos correctamente al utilizar el teclado de la computadora. Mantén tu mano suspendida sobre él con la muñeca recta. Relaja los hombros y mueve los dedos suavemente al escribir. Evita trabajar con un alto nivel de brillo en tu monitor y utiliza lentes especiales para proteger tu vista. Para identificar riesgos y prevenirlos, es importante que inviertas en las medidas de seguridad que te permitirán cuidar tu salud. Modelo relacional. El modelo relacional es la estructura de la mayoría de bases de datos actualmente. Por eso, como administrador, debes aprender a construirlo, en interpretarlo. Así tus diseños estarán actualizados. Este modelo basa su lógica en las relaciones, por lo que no es muy diferente al modelo entidad-relación. De hecho, su construcción se deriva de él. Ahora las entidades son mostradas como la fracción de una tabla, y los atributos se introducen en esta. Por lo general, al pasar una tabla al modelo relacional, el primer atributo o campo estará ocupado por la llave primaria. Después, se pondrán las llaves foráneas y al final, los demás atributos. La cardinalidad en este modelo se representa con líneas que relacionan dos tablas, desde una llave primaria hasta una llave foránea, con la siguiente simbología. De 1 a 1. Es cuando un elemento de una entidad solo se puede relacionar con otro elemento de otra entidad. De 1 a muchos. Es cuando un elemento de una entidad se puede relacionar con varios elementos de otra entidad. De muchos a muchos. Es cuando dos o más elementos de una entidad se pueden relacionar con dos o más elementos de otra entidad. De 1 a 0 o muchos. Es cuando un elemento de una tabla se relaciona con ninguno o muchos elementos de otra. De muchos a 0 o muchos. Es cuando muchos elementos de una tabla se relacionan con ninguno o muchos elementos de otra. Estas cardinalidades pueden variar según el estándar que se use. Por ejemplo, en el estándar OML, que es el más usado a nivel mundial, se representan de la siguiente manera. De 1 a 1. De 1 a muchos. De muchos a muchos.
De 1 a 0 o muchos. De muchos a 0 o muchos. Según el estándar UML, la cardinalidad se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este ejemplo, de izquierda a derecha. Cada asamblea está compuesta de una o más vocero. De derecha a izquierda. Cada vocero puede ser parte de muchas o ninguna asamblea. El 0 es importante, pues indica que el vocero existe, pero no tiene que pertenecer a ninguna asamblea. Construcción de modelo relacional. En tu trabajo, constantemente deberás hacer el diseño de una base de datos basada en el modelo relacional, ya sea para crearla o para modificar una base existente. Para diseñar una base de datos, primero deben de concebir toda su lógica de operación. Esto se logra teniendo en claro la situación del negocio y de todos sus procesos. Por ejemplo, en la base de datos de una tienda departamental, con muchas sucursales, se tienen clientes, trabajadores y productos, pero además, el dueño desea que los trabajadores pertenezcan solo a una tienda. Los clientes están divididos por grupos de clientes. Los proveedores pueden surtir solo un producto. Cada producto tenga una categoría. Para construir un modelo relacional, debes seguir los siguientes pasos. 1. Define todas las entidades o tablas necesarias en el modelo relacional. No te centres en los atributos, pues se agregarán después. 2. Establece las relaciones y pon su cardinalidad. 3. Normaliza por lo menos hasta la tercera forma normal. Con esto, todas las tablas tendrán una llave primaria. Mantendrán dependencia funcional y no contendrán duplicación de datos. 4. Al elegir los atributos, no almacenes datos que se puedan inferir de otros campos. Por ejemplo, la edad se puede inferir de la fecha de nacimiento. 5. Siempre que tengas una relación, muchos a muchos o 0, es mejor hacer una tabla cruzada. Toma en cuenta que, para que la construcción de tu modelo sea lo más eficiente posible, debes tener contacto con tu cliente para resolver cualquier duda acerca del proceso del negocio. Las tablas cruzadas se utilizan cuando existe una relación de muchos a muchos, ya que si unes la tabla con una llave foránea a la otra tabla, esa misma tendría inconsistencias de duplicidad. Por ejemplo, una tabla de número de venta y otra de productos se relacionan con una cardinalidad de muchos a muchos. Porque una venta puede tener muchos productos y un producto puede estar en varias ventas. Si la relación se hace poniendo una llave foránea en la tabla número de venta, esto supondría que puedo comprar varios productos en la venta 0001. Pero para cada producto, tendría que poner AB, número, venta, repetido. Y como esta es la llave primaria de la tabla, rompería en la primera forma normal. Este hecho se soluciona con la creación de una tabla cruzada que relaciona a las dos tablas anteriores y une sus llaves primarias, eliminando los problemas de duplicidad de información. Construcción de un modelo relacional, parte 2. Las bases de datos se implementan en negocios como tiendas, bancos, bibliotecas, aeropuertos y otros. Y cada negocio tiene reglas características que los definen. Será tu trabajo interpretarlas para construir un modelo relacional. Para que entiendas mejor cómo se crea el modelo relacional en un ambiente de negocios, mira este ejemplo. Una tienda departamental quiere implementar una base de datos en su ambiente de negocios, para lo cual te da las siguientes reglas de negocio. 1. Un producto viene de un proveedor. 2. Un proveedor vende ninguno o varios productos. 3. Un producto tiene solo una categoría. 4. Una categoría puede tener ninguno o muchos productos. 5. Un empleado puede hacer varias ventas. 6. Una venta le pertenece a un empleado. 7. Un cliente puede hacer varias compras. 8. Una venta de la tienda le pertenece a un cliente. 9. Una venta puede tener muchos productos. 10. Un producto puede estar en varias ventas. A través de estas reglas de negocio, se distinguen 6 entidades con sus llaves primarias, y se logran apreciar las siguientes relaciones. De proveedor a productos, es de 1 a 0 o muchos.
porque puede existir un proveedor registrado, aunque no suministre algo a la tienda. De categoría producto, también es de 1 a 0 o muchos. Porque, con base en las reglas del negocio, puede existir una categoría sin productos. De empleados a ventas, es una relación de 1 a muchos. Porque necesariamente algún vendedor debe existir para cobrar. Lo mismo sucede con clientes a ventas. Porque es necesario que exista un cliente para hacer una compra. Por último, la relación entre ventas y productos es de muchos a muchos. Y para evitar duplicidades, crearás una tabla cruzada que se llamará detalle de ventas. Las llaves primarias de las dos tablas relacionadas formarán la nueva llave primaria. Con los datos anteriores, establece las relaciones, creando llaves foráneas en las tablas principales. Pon los atributos restantes a cada tabla. Por ejemplo, para la tabla de productos, algunos atributos importantes son cantidad, precio o stock. De esta forma, se crea el modelo relacional, con su simbología característica. Almacén de datos. Como administrador de base de datos, también quedarás a cargo del diseño y operación de los datos warehouse. Debes saber cuáles son sus aplicaciones, para generar análisis más eficientes. El Data Warehouse o almacén de datos en español es una base de datos orientada al análisis de información. Este almacén se olvida de las transacciones o procedimientos almacenados en la base de datos. Y solo se enfoca en extraer y organizar información importante almacenada en otras bases de datos. Para hacer esto, debe cumplir con las siguientes características. Orientado a temas. Todos los datos deben estar relacionados respecto al tema de analizar. Variante en el tiempo. Los cambios de los datos en el tiempo deben quedar registrados para evitar pérdidas de información. No volátil. La información no se modifica ni se elimina. Solo es de lectura. La función del Data Warehouse es contener los datos útiles para el ambiente de negocio y posteriormente transformarlos en información relevante que se pueda analizar rápidamente. De esta manera, los usuarios autorizados pueden hacer consultas o reportes, sin tocar o afectar la operación del sistema. Para cumplir la función del almacén, es necesario tomar en cuenta el principio de separación de los datos, el cual dice que se deben separar los datos usados en operaciones de la base de datos de los datos que se guardan en el almacén para que nunca coincidan. Con este principio, se diseñó los ETL, que se refiere a extracción. Conseguir información deseada de datos almacenados. Transformación. Adecuarlos a los esquemas de Data Warehouse. Carga. Depositar los datos en el almacén. Con estos pasos, la información que se consulta en el almacén no está anclada a la base de datos. Los data marts son bases de datos departamentales que se alimentan del Data Warehouse, con el fin de evitar una búsqueda exhaustiva por parte del sistema, y así recibir la información más rápido. Por ejemplo, en el Data Warehouse de una tienda, existen data marts de áreas específicas, como recursos humanos, ventas, compras, etc. A cada uno de estos data marts solo acceden un número limitado de usuarios, que se dedican al análisis de la información de un propósito específico. Para análisis de los data marts, se contemplan estructuras multidimensionales de datos, como los cubos de relacionales, que conocerás más adelante. Esquemas de almacenes de datos. Parte 1. Los almacenes de datos están diseñados para poder proveer respuestas a prácticamente cualquier duda que pueda tener el personal sobre el funcionamiento de la empresa, además de asistir con información relevante durante la toma de decisiones. Para lograr este cometido, los almacenes deben ser diseñados mediante diferentes esquemas que vas a aprender y aplicar en tu trabajo. El esquema de estrella, en la arquitectura del almacén de datos, es el más simple de todos los esquemas. Se llama estrella, porque la tabla de hechos o la central está rodeada de entidades, llamadas dimensiones. Y llevan un diseño lógico relacional, en el que las tablas de hechos recaen en la segunda forma normal. Las tablas de hechos pueden ser vistas como una tabla cruzada entre varias entidades, y su llave primaria queda conformada por la combinación de las llaves primarias de las dimensiones. Tener la información relevante en una tabla de hechos
hace posible que la programación de las consultas sea más simple y rápido, ya que el sistema, en vez de ir a cada tabla a buscar la información, solo va a la tabla de hechos. Para identificar este esquema, es importante que notes que solo existe una tabla de dimensiones, por dimensión. Toma el ejemplo de la tienda para diseñar un data warehouse. Primero, identifica qué tipo de información va a querer analizar en el futuro, el cliente. ¿Cuántos productos se vendieron? ¿Quién vendió cada una? ¿Quién compró cada una? ¿Cuándo ocurrió? Dependiendo de las necesidades del proyecto, organiza la base de datos con las siguientes etiquetas: Products, Employees, Customers. Para Data Warehouse, crea una dimensión de tiempo que dependerá de la fecha de la orden. Usando las entidades, genera una tabla que contiene las llaves primarias, para crear la llave primaria de hechos, y después ingresar los atributos, como cantidad, costo total, entre otros. Las dimensiones también se pueden formar del uso de más tablas. Por ejemplo, la dimensión de productos, puedo llevar la categoría de los mismos. Eso significa que ahora está en juego la tabla de category de la base de datos para conformar la dimensión de productos. De esta forma, se diseña un data warehouse. Más adelante, aprenderás a usar un software de diseño para crear modelos relacionales de manera gráfica. Esquemas de almacenes de datos, parte 2. Continuando con los esquemas para la generación de base de datos, es importante que sepas los esquemas de copo de nieve y constelación. Este esquema es más complejo que el esquema de estrella. Está diseñado para el mantenimiento de dimensiones. Parecido a un modelo relacional, ya que cumple con la tercera forma normal. Es decir, trata de segmentar información en caso de que ésta sea muy extensa. Otra ventaja es que este esquema ahorra espacio de memoria. Imagina una tabla dimensional que incluye 1.000.000 de registros de varios clientes. Es una mejor práctica crear una tabla de grupos de clientes, en donde se mueven los datos comunes para cada grupo. De esta forma, el tamaño de las dos tablas sería menor que el de una tabla normalizada, con todos los datos del cliente. Es verdad que las sentencias de consulta incrementan la dificultad en este tipo de esquema. Por lo tanto, este tipo de data warehouse no tiene un rendimiento tan bueno. Para este ejemplo, tomaremos el esquema estrella anterior, sobre el cual se crean tablas para normalizar. En el caso de productos, creas una marca y categoría. En el caso de clientes, creas un grupo. De esta manera, la información ocupará menos espacio en la memoria, porque se divide en otras tablas. Es un esquema más complejo que los dos anteriores, ya que existe más de una tabla de hechos. Así, las tablas de dimensiones pueden estar repartidas entre las múltiples tablas de hecho, con el fin de tener diferentes aspectos del negocio registrados. La gran ventaja de este tipo de esquemas es su gran flexibilidad. Pero al generarla, se sacrifica su facilidad, y pueden llegar a ser difíciles de mantener en un futuro, por el crecimiento de los datos. Estos esquemas logran las mismas velocidades de búsqueda que el esquema estrella, siempre y cuando se genere una tabla por dimensión. Por ejemplo, la misma persona que mandó a hacer el data warehouse ahora quiere saber cuál es el bono por mes para cada empleado, en cada uno de los territorios. Con esto, sabrá el rendimiento de cada empleado. Para resolver esto, toma el esquema estrella y agrega otra tabla de hechos. En esta crea llaves primarias de las dimensiones de tiempo, producto y empleado. Además, crea la dimensión geográfica para saber el territorio de donde proviene el empleado. La segunda tabla de hechos se llamará bonos por empleado y resolverá este aspecto de negocio. Funciones en SQL. Al programar en SQL, puedes hacer uso de funciones que son ampliamente usadas al manejar base de datos para reducir las líneas de código. Es por ello que debes aprender su sintaxis para aplicarlas de manera correcta. Una función es un grupo de instrucciones que se ejecutan al ser llamadas desde un programa o procedimiento. Estas reciben datos de entrada, que son transformados para después arrojar un resultado. En general, las funciones deben tener un nombre único, para evitar que el sistema sufra confusiones. En SQL existen 3 tipos de funciones. Estas son funciones escalares,
funciones en línea y funciones en línea de múltiples sentencias. Las funciones escalares devuelven un único valor de cualquier tipo de datos. Tiene la siguiente sintaxis. Escribe create function y a continuación el nombre de la función. Abre paréntesis y escribe el nombre del parámetro, junto con su tipo de dato y longitud. Estos son los parámetros de entrada. Si es más de uno, sepáralos con coma. Después del paréntesis, escribe returns y el tipo de dato al regresar de la función. Después de esto, escribe as, begin, en. Entre begin y en, escribe el código de la función. A continuación, verás un ejemplo de la aplicación de una función escalar. Deberás calcular el IVA de la base de datos en la que has estado trabajando. Para hacerlo, da nombre a la función, abriendo un paréntesis y escribiendo el parámetro de entrada y el tipo de dato. Para identificar parámetros, primero pon una arroba. Después, especifica el tipo de dato que retornará a la función. Escribe el código entre begin y en. Declara variables dentro de la función con la instrucción, declare, y el nombre de la variable con arroba, y su tipo de dato. Para modificar o asignar valores a la variable, se usa set. Aquí es donde harás el cálculo del IVA. Al acabar la función escribe return, y la variable que lleva el resultado. Ejecuta este código completo desde create hasta en, para crear la función en el sistema gestor. Para usar una función, solo debes crear una nueva consulta. Por ejemplo, haz una búsqueda. Escribe select, y los campos a usar de la tabla products. Para calcular el IVA con respecto al precio por unidad. En el último campo, escribe dbo, nombre de función, y entre paréntesis, los parámetros de entrada. En este caso, será un itPrice. Después, renombra a la columna con una S. Ejecuta la consulta, y deberá aparecer la columna antes nombrada, con el IVA calculado, para cada unidad. Toma en cuenta que las funciones siempre deben ejecutarse dentro de una sentencia. Por ejemplo, select. No se pueden ejecutar solas. Funciones en SQL, parte 2. En SQL existen tres tipos de funciones. Funciones escalares, funciones en línea de múltiples sentencias. Las funciones en línea son aquellos que regresan un conjunto de resultados correspondientes a una sentencia select. Por lo tanto, el resultado es una tabla. Para crear una función en línea, sigue estos pasos. Sigue el mismo procedimiento para crear una función escalar, y en lugar de begin, escribe return. Abre un paréntesis, y aquí es donde se escribe el código que será una consulta. Como ejemplo, debes generar una función que arroje a todos los clientes de una misma nacionalidad. Para hacer esto, sigue este procedimiento. Escribe el nombre del parámetro de entrada con una arroba, y el tipo de dato junto con su longitud. En returns, escribe el tipo de datos, table. En el código, escribe la sentencia de consulta de la tabla customers, como es en este caso. Elige los campos que vayas a usar. Después escribe where, y la operación lógica que tiene que relacionar el campo de país en la tabla, y el parámetro de entrada. Ejecuta este código seleccionándolo con el mouse y presiona ejecutar. Como el retorno de la función es un dato tipo tabla, este se llama con una instrucción select, especificando el parámetro de entrada. También ten en cuenta que no puedes usar sentencias como order by dentro de una función en línea. Las funciones en línea de múltiples sentencias son similares a las funciones en línea, excepto que el resultado está compuesto por la ejecución de varios select. Por lo general, se usan cuando se requieren de mayor lógica de proceso. Para crearlas, se sigue la misma estructura que para las funciones escalares, con las siguientes diferencias. En la parte de returns, debes nombrar una variable tipo tabla y abrir paréntesis. Entre los paréntesis, deberás definir las columnas de la estructura de la tabla que quiere regresar. Entre begin en, debes generar el código de la función. Como ejemplo, debes diseñar una función que al ejecutarse, traiga la información de cada cliente por país. Para hacerlo, nombra la función y declara los parámetros de entrada con su tipo de dato y longitud. En este caso, solo será el nombre del país. Nombra la variable tipo tabla, y en los paréntesis, declara las columnas de esta variable, junto con su tipo de dato y longitud. Si es más de una, sepáralas con comas. En este caso será
Customer ID, Company Name, Contact Name, Country. Entre Begin, llenarás la variable de la tabla haciendo un insert a la misma. Ahora harás un select de los campos con los que desea llenarla, que en este caso son los mismos de la tabla cliente. Ten en cuenta que los campos deben estar en el mismo orden que los campos de la variable tabla. Finalmente, escribimos where, donde la columna country sea igual al parámetro de entrada. Después de esto escribe return. Las funciones en línea de múltiples sentencias se manda llamar de la misma manera, en la que consultas los valores de una tabla. Por lo general, se usa select para conocer su contenido. Trigues en SQL. En tu trabajo, usarás trigues o disparadores de eventos. Estos activarán procesos automáticos en la base de datos al usar una instrucción DML específica, como insert, delete o update. Cada trigger está anclado solamente a una tabla y funcionan para proteger a la base de datos de alteraciones. Para crear un trigger, sigue este procedimiento. En una nueva consulta, escribe create trigger, después, escribe el nombre del mismo. Escribe on y el nombre de la tabla a la que le quieres anclar el trigger. Escribe after y la o las instrucciones del DML con las que se activará el trigger. En lugar after, también puedes poner for. La diferencia será el tiempo de activación del trigger. Con for, se activa primero el trigger y después la instrucción DML. Mientras que after es al revés. Se hace primero la instrucción DML y después el trigger. Ahora escribe as, begin, en. Para comprender mejor el funcionamiento de los triggers, mira este ejemplo. En la base de datos que has estado desarrollando, se requiere que cuando exista una inserción en la tabla Order Details, se resta la cantidad de productos comprados de la tabla Products. Para hacerlo, sigue estos pasos. Nombra al trigger, y después de on, escribe el nombre de la tabla, que será Order Details. En este caso, el trigger se ejecutará antes de la inserción a la tabla, por lo que tendrás que poner for insert para verificar que haya producto en existencia. El código de lo que se realizará se pone entre begin y en. Declara las siguientes variables: cantidad, producto y almacén. Ten en cuenta que deben ser del mismo tipo de dato de las columnas que vas a consultar para llenarlas. Obtén los datos que se le acaban de insertar con la siguiente consulta. Select e igual a las variables declaradas a las insertadas, como cantidad, igual a quantity, y producto, igual a product ID. Describe from inserted. Obtén los datos del almacén que se encuentran en la tabla productos, con una consulta. Igual a la llave primaria, a la variable producto. Haz un update a la tabla productos para cambiar el campo unit in stock. Y cantidad. Escribe where e igual a la llave primaria a la variable producto. Ejecuta el trigger para guardarlo en la base de datos. Si deseas cambiar el trigger, en vez de create, escribe alter. Porque si no, te dará un error de sistema. Para utilizar el trigger, simplemente realiza un insert a la tabla Order Details. Verifica que existe el cliente y el producto que introducirás, y también que no exceda la cantidad disponible en almacén, ya que el campo no acepta números negativos. La ausencia de errores en el sistema y la resta de productos en el campo Units in Stock de la tabla Products indica que el procedimiento se hizo correctamente. Procedimientos almacenados en SQL. El uso de procedimientos almacenados es una de las grandes ventajas que ofrece el lenguaje SQL. El procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones que son ejecutadas cuando lo decidas. Pueden aceptar parámetros de entrada y generar o no resultados. Dentro de ellos, puedes ejecutar otros procedimientos almacenados. Por lo general, siempre regresan un valor de estado para indicar si la operación fue concluida exitosamente. Los procedimientos almacenados llaman a la base de datos con el código que contengan. Y terminan la llamada cuando acaban el procedimiento. Operación más segura que, por ejemplo, tener el código suelto que llama a la base y sale de ella por línea de código. También varios usuarios o clientes pueden ejecutar procesos de tareas específicas y sin meterse con el código SQL. Reusar código es una buena práctica para el administrador de base de datos, ya que al meter código frecuente en un procedimiento,
los programas se vuelven más sencillos y con mejor rendimiento. Para crear un procedimiento almacenado, en una nueva consulta escribe Create Procedure, seguido con el nombre del procedimiento. Escribe as go, y entre estas instrucciones, incluye el código que desees que se guarde en el procedimiento almacenado. Ejecuta la consulta para que el procedimiento quede guardado en la base de datos. Para ejecutar el procedimiento almacenado, en una nueva consulta, escribe execute y el nombre del procedimiento. De esta forma, lo que podría ser un código muy complejo y repetitivo, puede resultar en un código más entendible y fácil de manejar. Como ejemplo, harás un procedimiento almacenado que solo traiga a todos los clientes mexicanos. Siguen las siguientes instrucciones. Nombre del procedimiento almacenado. Es recomendable poner el nombre en relación a la función del procedimiento. Entre as y go, escribe la consulta que nos arrojará a los clientes mexicanos. En columnas, escribe el símbolo de asterisco para que nos traiga toda la tabla. Selecciona la tabla en la que se hará la búsqueda y asegura que la condición de country sea igual a México. Ejecuta el create para tener el procedimiento en la base de datos. Lo podrás ejecutar en un futuro poniendo execute. Para modificar el procedimiento almacenado, en vez de poner create, pon alter y el nombre del procedimiento. Procedimientos almacenados en SQL, parte 2. Los usos de procedimientos almacenados en SQL son muy extensos, por lo que necesitas conocer y aplicarlos en bases de datos. Los procedimientos almacenados y las funciones parecen tener la misma tarea, pero entre ellas existen importantes diferencias. Las más grandes de ellas es cuando los procedimientos almacenados son llamados únicamente cuando tú lo deseas, por medio de la instrucción execute, mientras que las funciones son llamadas dentro de otras sentencias. Además, con los procedimientos almacenados, puedes restringir acciones de usuario a un nivel más específico. Por ejemplo, a un usuario que no tiene control de la tabla de inventario. Cada vez que se hace la venta de un producto y se debe registrar un decremento en el inventario, se le puede dar acceso a un procedimiento almacenado que registre el producto vendido sin que el usuario cambie arbitrariamente la tabla inventario. A diferencia de la sintaxis que aprendiste anteriormente, a los procedimientos almacenados se les pueden ingresar parámetros entradas para que arrojen algún resultado deseado. En una nueva consulta sigue estos pasos. Escribe create procedure con el nombre del procedimiento, seguido por el nombre del parámetro o parámetros entrada con el símbolo de arroba, junto con su tipo de dato y longitud. Separa cada parámetro de entrada con una coma. Después escribe el parámetro de salida con el símbolo de arroba, seguido por el tipo de dato y longitud. A continuación escriba output. Escribe as, begin, end, y el código que desees entre begin y end. Ejecuta el procedimiento para crearlo. Si deseas modificar el procedimiento, debes poner alter en vez de create. Si deseas borrarlo, entonces escribe drop. Como ejemplo, requieres un procedimiento almacenado que inserte un nuevo cliente a la tabla de customer. Si en el caso de que ya exista, actualízala. El procedimiento envía un mensaje si se actualizó el registro o se insertó. Para regresar una variable del ID insertado, sigue estos pasos. Nombre el procedimiento como gustes y define los parámetros de entrada y salida. Recuerda que para insertar parámetros, estos deben ser los mínimos requeridos por la tabla Customers. Haz el insert a la tabla con las variables definidas entre begin y end. Después haz una decisión si es que hubo un error, con la variable del sistema error. Si existió un error, haz el update a la tabla de las variables definidas, asegura que la ID sea igual al ya insertado. Si este es el caso, escribe el mensaje, se realizó un update. Si no existe un error, solo escribe el mensaje, se realizó un insert. Por último, llena la variable de retorno, con el resultado de un select del ID insertado o modificado. Selecciona todo el código desde create hasta end, para ejecutarlo, y guardarlo en el procedimiento almacenado. Para ejecutar el procedimiento almacenado, primero se tiene que declarar una variable que obtenga el valor del retorno del procedimiento. Por lo tanto, debe tener el mismo tipo de datos y longitud. Después escribe execute, el nombre del procedimiento y los valores a insertar a la tabla. Deben ser
los valores que definiste, más la variable que acaba de declarar y escribir output. Al ejecutar el procedimiento almacenado, debe aparecer alguno de los dos mensajes que declaraste en el procedimiento. Para saber el valor de la variable de retorno, solo hace un select a la variable, y así sabrás que id se modificó o se insertó. En los procedimientos almacenados, puedes encontrarte con requerimientos realmente complejos. Es por ello que te invitamos a profundizar en este tema por tu cuenta y a practicar haciendo pruebas de código. Transacciones. Una transacción es un conjunto de órdenes que se ejecutan, formando una unidad indivisible de trabajo, lo que significa que el proceso no puede ser detenido ni dejado a medias. Si comienza, debe acabar. Si por alguna causa, el sistema anula la transacción, este deshará las órdenes ejecutadas, hasta dejar la base de datos en su estado inicial. Para cumplir con esto, todas las transacciones deben cumplir con ACID, que son las iniciales de 4 principios. Atomicidad. Confirma que la operación se realice en su totalidad o que no se inicie. Consistencia. Asegura que solo se empieza aquello que se puede terminar. Aislamiento. Asegura que una operación no puede afectar a otras. Durabilidad. Asegura que una vez hecha la operación, esta persistirá y no se podrá deshacer, aunque falle el sistema. Para cumplir con los criterios ACID, en el lenguaje de SQL, provee los mecanismos para especificar que un conjunto de acciones deben constituir una transacción. Estos son: begin transaction. Especifica que va a comenzar una transacción. Commit. Le indica a la base de datos que puede considerar que la transacción fue terminada con éxito. Rollback. Indica que se ha presentado un fallo y que debe restablecer la base de datos. Para aplicar estas instrucciones, genera una nueva consulta en el sistema gestor y asegúrate de elegir la base de datos en la que has estado trabajando. Después, sigue estos pasos. Escribe begin transaction y realiza un update a la tabla customers. Cambia el código postal por otro que conozcas e iguálala la llave primaria al registro que desee cambiar. Después realiza un insert into a la tabla de customer en los campos Customer ID y Company Name. Toma en cuenta que deben estar entre paréntesis y separados por comas. Escribe values con los valores que tú desees, pero en la parte del valor de la llave primaria, escribe uno que ya exista para que genere un error. Ahora pon una condicional, if, y pregunta por un estatus de la variable del sistema, error, que si detecta un error, será diferente de 0. Si error es diferente de 0, entonces haz un rollback y muestra un mensaje de error. Si error es 0, haz un commit y muestra un mensaje de bien. Al ejecutar la transaction, debe aparecer un mensaje de error, porque ya existía la llave primaria del cliente que intentaba ingresar. Si cambia la llave primaria de un registro que no existe y das clic en ejecutar, entonces debe aparecer el mensaje de bien y se habrán guardado todos los cambios. Consultas en SQL, Distinct. En tu trabajo, deberás localizar la información de una base de datos a través de un sistema gestor. Para alcanzar datos más organizados, deberás generar consultas con funciones específicas. Estas son distinct, subconsultas, into y group by. La instrucción distinct elimina los registros duplicados de las columnas abarcadas en select. Para ejecutarla, sigue estos pasos. En una nueva consulta escribe select distinct y anota los campos de la tabla que quieras alcanzar. Escribe from y la tabla donde se hará la búsqueda. En diferentes tablas, con inner join, si así lo requieres. Como ejemplo, se requiere encontrar los productos que se vendieron del 4 al 5 de julio de 1996. Usando la base de datos que has estado manipulando, escribe select y apunta los cambios de retorno, product ID y product name, de las tablas order details, orders y product. Une las tablas con inner join e iguala las llaves primarias con las foráneas de la tabla order details. Escribe ver y realiza la sentencia, fecha de orden es mayor o igual que. Escribe AND y la sentencia, fecha de orden es menor o igual que. Por último, escribe order by y el campo que desees. En este caso, Products ID. Esta consulta arrojará los productos vendidos, entre los cuales habrá datos repetidos, ya que la tabla se consulta registro por registro. Al agregar distinct,
y ejecutar la consulta nuevamente, los productos aparecerán solo una vez. Siempre que hagas una consulta por fecha, usa un rango de fechas, como lo hiciste en este ejemplo. Así la consulta arrojará más resultados. Consultas en SQL. Subconsultas. Se puede agregar la sintaxis de otra consulta a la instrucción complementaria ver para comparar los resultados que arroje. Realiza lo siguiente. Haz una consulta y después de where se escribe el valor al que igualarás el resultado de la subconsulta. Escribe in y entre paréntesis haz la subconsulta. Si no hay resultados que se igualen al valor que ingresaste, la subconsulta no arrojará datos. Como ejemplo, harás una consulta para obtener los productos, cuyo nombre comienza con la letra L, de proveedores estadounidenses. Para hacerlo, realiza estos pasos. Escribe select y anota los campos de retorno, product ID y product name, de las tablas, order details y products. Une las tablas con inner join e iguala sus llaves primarias con las foráneas de la tabla, order details. Escribe where y declara el valor al que la consulta va a ser igual. En este caso, USA. Escribe in y abre paréntesis. Allí escribe la subconsulta declarando el campo country de la tabla suppliers. Escribe where y une las tablas products y suppliers con su llave primaria y foránea. Cierra paréntesis. Escribe and y el campo product name. Después escribe like y entre comas simples escribe. Ejecuta la consulta. Con lo anterior, where usará otras instrucciones como like para buscar cualquier cadena de caracteres contenida en campos de tipo. Consultas SQL into. Into es una de las instrucciones complementarias de select. Esta crea una tabla en la base de datos y le agrega los resultados de la búsqueda que hayas hecho. La arquitectura de esta tabla tendrá los campos de select, pero no estará referenciada a ninguna otra tabla. Es común usar esta instrucción, porque los errores no dañarán las tablas importantes. Si intentas ejecutarla 2 veces seguidos, el sistema te indicará que hay un error, ya que no puede crear una tabla que ya existe. Por lo que tendrás que eliminar la primera. Para crear esta consulta, sigue estos pasos. Escribe select y los campos que deseas guardar en la nueva tabla. Escribe into y el nombre que llevará. Escribe from y de dónde obtendrás esos datos. Si la información se encuentra en más de 2 tablas, usa la sintaxis inner join. Para comprobar que una tabla no existe en la base de datos, usa la función del sistema objectID, la cual entrega un valor not. Si el resultado es not null, significa que la tabla existe. Elimínala con una instrucción drop table. Como ejemplo, se te pide hacer una tabla que contenga los campos Customer ID y Company Name. Por lo tanto, antes de hacerla, deberás verificar que exista dentro de la base de datos. De ser así, elimínala de la siguiente manera. Haz una consulta escribiendo if OUCHID. Entre paréntesis, escribe el nombre de la tabla que crearás. Después escribe is not null. Por último, escribe begin en y entre ellos, agrega drop table y el nombre de la tabla. Para crear la nueva tabla, escribe select y el nombre de los campos que deseas obtener. Después escribe into y el nombre de la tabla que quieres crear. Pon from y el nombre de la tabla, que en este caso es customers. Ejecuta todo lo que escribiste. Al hacer esto, en el área de selección, aparecerá en la nueva tabla. Si no aparece, da clic en refresh. Para ver sus datos, escribe select, asterisco, from, el nombre de la tabla, y ejecútalo. Aparecerán todos los datos solicitados. Consultas en SQL, Group By. Esta es una instrucción complementaria de select y sirve para agrupar un conjunto de registros en una consulta. Sigue estos pasos para aprender su sintaxis. Escribe select y los campos que desees en la consulta. Ingresa from y las tablas que sean requeridas. Puedes usar la sintaxis inner join según sea el caso. Después escribe group by y el campo por el que desea agrupar toda la consulta. Al final, puedes usar order by para organizar el resultado. Dependiendo de cómo desees agrupar el resultado, usarás un camino de relación por tabla.
Por ejemplo, si te piden agrupar cada producto de las órdenes de venta por categoría, tendrás que usar las tablas Category, Products, Order Details y Orders, con sus sentencias de unión de tablas, para finalmente agruparlas por categoría con un Group By. Es importante que el campo por el que vas a agrupar existen los campos solicitados en el Select. De no ser así, saldrá un mensaje de error. Como ejemplo, tu cliente quiere saber el total de ventas, por categoría de producto y región, realizadas en la tienda hasta el momento. Como generar este select implica la relación de muchas tablas, usarás la sintaxis abreviada de inner join. Para lograrlo, sigue estos pasos. En una nueva consulta escribe select y el nombre de los campos que quieres como resultado. En este caso, el región descripción y category name. Haz la suma del unit price por quantity de la tabla order details para que obtengas el total por categoría. Escribe from y todas las tablas necesarias para unir. En este caso serán región, territories, employee territories, employees, orders, order details, products y category. Separa las tablas por comas en vez de escribir inner join. Después, agrega where y todas las sentencias de unión de tablas, empezando por región y acabando con category. Las sentencias de unión de tablas son las que igualarán la llave primaria de una tabla con la llave foránea de otra. Es importante que especifiques de qué tabla obtendrás el campo llave para que no tengas confusiones. Separa cada sentencia con and para que los resultados sean solo los que cumplan con todas las sentencias de unión. Escribe Group By y agrupa todo el resultado por los campos que solicitaste en la consulta, que son región description y category name, separados por coma. Escribe Order By y ordena todo por región description para tener un resultado más comprensible. Selecciona la consulta y ejecútala. El resultado será una tabla que contendrá el total de productos vendidos por categoría en las diferentes regiones. De esta forma, la instrucción Group By puede mostrar información valiosa para cualquier ambiente de negocio. ETL. Extracción de datos en Data Warehouse. El administrador de datos debe saber poblar de información el Data Warehouse, basado en su diseño, y la información que va a extraer de las bases de datos. Como ya se ha visto, el ETL es la extracción, transformación y carga de datos en una base de datos, a un Data Warehouse. Y esto se debe a que la arquitectura de un Data Warehouse es diferente a la de una base de datos relacional, y por eso, los datos deben ser transformados, para después ser cargados. Un Data Warehouse debe estar diseñado, considerando la base o base de datos, de dónde extraerá la información. Ya que si se toman datos de una base que no ha sido contemplada, estos no tendrán cabida en el Data Warehouse. Una vez terminado el diseño, debes crear el Data Warehouse en el software gestor, con las configuraciones correspondientes. Para lograr un ETL, Data Warehouse, se deben instalar en tu computadora herramientas especiales de software. Abre la herramienta de Business Intelligence y sigue los siguientes pasos. Genera nuevo proyecto de servicios de integración. Asigna un nombre al proyecto y guárdalo en una carpeta definida solo para este propósito. Crea un nuevo origen de datos en la carpeta de orígenes de datos y elige la base de datos para extraer información. Genera una nueva vista en la carpeta de vistas de orígenes de datos, seleccionando el nuevo origen creado. Agrega todas las vistas de tablas, después nómbrala, para que aparezca el diagrama relacional. Renombrar el archivo en la carpeta de paquetes a uno de tu agrado, para no confundirse en un futuro. Da clic derecho en la parte inferior de esta carpeta y elige Nueva conexión LDB. Escribe un punto para seleccionar el localhost. Elige la base de datos del almacén de datos, después da clic en Aceptar. Ya teniendo la conexión de datos, da clic derecho en ella. Selecciona Nueva conexión desde origen de datos y elige la base de datos de la tienda. Cubo OLAP. Las compañías han encontrado que las bases de datos relacionales son muy buenas para guardar información, pero es difícil generar reportes de datos usando tanta información. Los cubos OLAP, procesamiento analítico online,
no sirven para hacer más eficiente la base de datos, ya que preprocesa la información y te permiten tener acceso instantáneo a esta. Imagina un cubo constituido de diferentes cajas. Cada una de ellas contiene un total de la información analizada. Como sabes, un cubo consta de 3 dimensiones. Toma un ejemplo de un gerente de ventas, que quiere sacar reporte de los totales de venta de productos de diferentes categorías en determinado tiempo. Para traducir y acotar los requerimientos del cliente, en el cubo se proponen las siguientes dimensiones y medidas. La primera dimensión es la categoría de los productos. En el primer segmento se encontrarán los productos de confección. En el segmento medio los condimentos, en el último las bebidas. Es importante mencionar que se pueden agregar las categorías que se necesiten. La siguiente dimensión será la del tiempo. En este ejemplo, está conformada por 4 meses. La dimensión de medida contiene los totales de los productos en stock, pendientes de entrega, cantidad y costo de ventas. Ahora que tienes las 3 dimensiones, las medidas asignadas, lo que falta es ver de qué forma se accede a la información. Por ejemplo, para acceder a las ventas totales de la categoría de productos de confección, en el mes de enero, se hacen las intersecciones correspondientes y se alcanza el valor. Se sigue este procedimiento para alcanzar cualquier valor que quieres acceder. La mejor manera para explicar cómo funcionan las jerarquías es con ejemplos. Un cubo se puede dar en la dimensión de tiempo, contando con meses, trimestres y años en una relación padre e hijo. El padre se representa en años. El hijo, como trimestres, seguido de meses. Otra dimensión puede ser una localización geográfica. Por ejemplo, se tiene como padre a país y como hijo a estado. La siguiente categoría puede ser municipio, como hijo de estado. Para poder desplazarse entre jerarquías y navegar entre la información, son necesarias las operaciones en los cubos, como las siguientes. Drill up. Sirve para compactar los datos. Por ejemplo, si la dimensión de tiempo de tu cubo se encuentra en meses, hace un drill up para que los datos se muestren en años. Drill down. Sirve para ver los datos con más detalle. Se puede hacer un drill down de años a trimestres. Ahora que tienes los conceptos básicos de CuboSolab, sabes cómo funcionan y cómo acceder a su información, podrás aprender a crearlos en la herramienta Business Intelligence. Índices. En una base de datos relacional, existen 2 caminos para acceder a la información contenida en una tabla. 1. Es recorrerla de principio a fin, hasta ubicar los datos, y otra es usar índices, para referenciar la información. Así siempre sabrás exactamente dónde se encuentra. Por esta razón, los índices son indispensables en las bases de datos con grandes volúmenes de información. Los más utilizados son Clustered Index o índice agrupado. Este define el orden físico de la tabla, es decir, la forma en la que se acomodarán los registros guardados. Solo se puede tener uno por tabla. Un ejemplo de esto es un directorio telefónico, cuyo índice agrupado se encuentra en el campo apellido. Este te permite encontrar un número sin tener que leer toda la tabla. Por lo general, si no asignas uno, el índice agrupado de cualquier tabla será la llave primaria. Para saber cómo asignar un índice agrupado, toma en cuenta qué campo es el que usas con mayor frecuencia para consultar la tabla. Non-clustered index o índice no agrupado. Este genera una tabla separada que contiene los punteros que indican el lugar donde se almacenan los elementos indizados. Este índice es parecido a la tabla de contenido de un libro. El índice no agrupado sería la lista de temas y el puntero, la página en donde se encuentra. Así, cuando quieres un dato específico, solo lo buscas y te diriges a la ubicación que te indique. El límite de índices no agrupados que se pueden asignar por tabla oscila entre 249 y 999, de acuerdo a la versión de SQL. Para crear un índice agrupado, realiza lo siguiente. En una nueva consulta, escribe create cluster index. Separado por un espacio, escribe un nombre relacionado al índice. Después la palabra on. Por último, el nombre de la tabla. Entre paréntesis, pon el nombre del campo que quieras indexar y ejecuta la instrucción. Para crear un índice no agrupado, sigue el mismo procedimiento, pero en lugar de clúster,
escribe non-cluster. Profesionalización. En la actualidad, existe una gran competencia laboral. Para poder sobresalir, necesitarás un mayor nivel de especialización y el desarrollo de actividades que te identifiquen como un elemento eficiente. Como administrador de base de datos, anticípate a los errores. Siempre es mejor hacer acciones preventivas que correctivas. Por ejemplo, hacer respaldos periódicos y mantenimiento de las bases de datos. Observa primero el problema, después haz los diagramas necesarios hasta obtener la mejor solución. Así evitarás correcciones posteriores a la creación de bases de datos. Documenta siempre tu trabajo. Para facilitar el mantenimiento de tus bases. Cuida que cada uno de tus diseños de base de datos permite su adaptación a futuros cambios en la organización. Si te es posible, toma cursos con validez académica, que avalen el nivel de tus habilidades en el manejo de cada uno de los software que usarás. Aprende a hacer presentaciones con tus avances y resultados. Observa tu propio desempeño y mantén una actitud abierta a la crítica constructiva. La retroalimentación es la principal fuente de información para tu proceso de mejora. Para aprovecharla al máximo, escucha con atención sus puntos de vista. Identifica la idea central. Agradece y analiza los cambios sugeridos. Incorpóralos y ponlos a prueba para determinar su eficiencia. Las tecnologías de la información evolucionan y cambian constantemente, por lo que necesitas estar actualizado para ingresar, mantenerte y desarrollarte en el mercado laboral.